Una vez más estamos acá, ¿no? Bendiciones, amados hermanos. Gracias, paz y misericordia sea con ustedes. Ahí los que están ya mirando por Facebook, por YouTube también. Y también aquí a mis hermanos que están llegando a través de la plataforma del Zoom. Como nos hemos propuesto cada día lunes y cada viernes, hemos propuesto en nuestros corazones tener un tiempo de estudio. Y en esto que es tan importante, panorama del Antiguo Testamento, ¿no? Es muy importante entender todo lo que implica ah, la importancia de entender el Antiguo Testamento. Muy importante es entender eso. Entonces, amados hermanos, no se pierda cada clase. Josué va a ser muy importante. Ya estamos llegando a la tercera división con cual concluiríamos con la muerte de Josué, pero ahora seguimos todavía como en el clímax de la historia, ¿no? Cuando ya se conquista, van a pasar ciertos eventos, algunas estrategias que también van a ayudarlos a entender también el carácter, la actitud y la disponibilidad del líder Josué, que también va a aplicar a cada líder como también a cada creyente. Así que, sin más, amados hermanos, vamos a comenzar. Clase número 6. Seguimos con el libro de Josué y hoy vamos a entrar a la segunda división. Muy bien, ya estamos saliendo en transmisión en Facebook y ahí también en YouTube. Sé que muy pronto ya nos van a ir viendo ahí también. Si usted le está ayudando a estos estudios, le pido que pueda compartir en sus grupos, compartir a otras personas para que el ministerio pueda seguir creciendo y podamos seguir llegando a más vidas. Mi nombre es Fernando, soy de Bolivia y es un placer, un privilegio estar una vez más con ustedes. Panorama del Antiguo Testamento. Antes de comenzar, permítanme saludar a mis hermanos del Zoom que están dándose el sacrificio, ¿no? El deseo de poder estudiar y se han dado esta cita también conmigo acá, ¿no? Hermano Antonio, hermana Eve, Franz, Héctor, Irma, Josué, Mari, Melanie, Rina, Rodolfo, Rosario, ¿no? Mi hermanita Maribel también que ya se están sumando poco a poco ahí a la clase del día de hoy. Vamos a comenzar, ¿les parece? Vamos a comenzar. Entonces, habíamos visto algo muy importante, ¿no? Habíamos visto algo muy importante en relación a las divisiones que hemos hecho al libro de Josué. ¿Se acuerdan? Eran tres, ¿no es cierto? Ingreso a Canaán, conquista de Canaán y repartición de Canaán. ¿Por qué situamos mucho a Canaán? Porque recuerda que Canaán ya es el territorio donde van a ingresar los israelitas, ¿no? ¿A cabeza de quién? A la cabeza del nuevo líder Josué. En la primera división, que era la llegada, la entrada a Canaán, vimos como punto o inciso A, Josué es el nuevo líder, ¿no? Vimos la conversación de Josué con Dios, vimos también el ánimo que Dios le dio, la petición de Dios también a ser animoso y ser valiente, ¿no? Para la batalla, para la misión que tenía Josué. Después vimos acá la historia de los dos espías, ¿no? Que van a Jericó por orden de Moisés y ahí veíamos algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, en esta historia hay tres personajes, los dos espías y la mujer conocida como Raab. Por tal motivo, queremos centrarnos un poco en ellos, ¿no? Dos espías, una mujer. Los dos espías tenían la tarea de explorar en cuanto a la seguridad y los accesos de las murallas de la nación de Jericó. Pero como sabemos en el relato, en Josué 2, fueron sorprendidos, ¿no? Ya el rey se había enterado que había espías dentro de la nación de Jericó, por lo cual esta mujer tendría importancia escondiéndolos en la azotea de su casa, ¿no? Al final, sí cumplieron su cometido, pues más allá de la seguridad y lo que pasó con Raab, ellos y Josué entendieron que el pueblo de ellos tenía miedo de ellos y de su Dios, ¿no? Entonces, Raab solamente es una muestra de lo que la nación de Jericó conocía, ¿no? Del poder de Dios, am, de la confianza que tenía Israel y cómo Dios había hecho maravillas en su pueblo, en el Mar Rojo, con Egipto, ya derrotando al rey de Og, etcétera, con Moisés. Entonces ya el pueblo de Jericó sabía todas estas cosas, ¿no? Ya había un pánico, un temor en sus corazones, solo que ese temor a Raab le lleva a confiar en Dios, a depositar su fe en Dios. Por eso vamos a ver un poco las acciones de fe de Raab. Escondió a los dos espías israelitas por temor a Jehová. Ese temor es fe. Estaba segura que el Dios de Israel iba a tomar su nación y a destruirla por su maldad, pues Él es el Todopoderoso. Raab no dudaba. Cuando Raab se encuentra con los dos espías, les dice,
Su Dios de ustedes es el Dios de los cielos y es el Dios aquí en la tierra. No hay como otro Él. Él es el único, poniendo por debajo, rechazando sus propios dioses. ¿Cómo se llama eso? Fe. Fe se llama eso, ¿no? Raab confió en Dios y sabía que Dios iba a tomar y castigar su pueblo. Muy bien. Su carácter misericordioso le hace mirar por ella y toda su casa. Esto es muestra de su corazón prudente, al igual que Abigail, quien también salvó a su casa entera, ¿no? Cuando fue y se inclinó a David y le ofreció alimentos, pues su marido, testarudo, ¿no? Terco, había negado a ayudar y David quería arrasar con la casa, pero esta mujer, Abigail, ah, hizo un acto prudente, ¿no? Hizo un acto prudente y sabemos por la historia que después David se casaría con esta mujer también, ¿no? Más allá de una mujer de fe, Rahab era una mujer prudente, que sin duda eso iría incrementando tras su estancia con el pueblo de Dios, haciendo de ella una mujer jamás olvidada, siendo parte del linaje real del Mesías y justificada por fe. Mateo 1, Hebreos 11:31 hablan acerca de esta mujer, ¿no? De Rahab, cómo ella forma parte de la descendencia y cómo ella está en la lista o en la galería de los campeones de la fe, hombres y mujeres que son destacados en esto de Hebreos 11, ¿no? Cuando vemos la participación de todos ellos. Entonces sí, Rahab va a ser una mujer importante, ¿no? Se convirtió en una mujer importante. Ahora, su fe empezó en Jericó, sí, por historias, por los relatos que habían traído en cuanto a Dios. Ella oyó, escuchó, pero vamos a ver que eso va incrementándose cuando más se acerca al pueblo de Israel, porque ya va a empezar a vivir ahí, ¿no? Ella se casaría con Salmón y tendrían por hijo a Boz, ¿no? Entonces vemos que Rahab no solamente tuvo una fe inicial, sino que tuvo una fe que fue madurando con el tiempo, y esto por estar rodeada del pueblo de Dios, del tabernáculo, de los sacerdotes y también de gente piadosa que sí había también por el pueblo. Entonces, amados hermanos, vemos aquí la misericordia de Dios también, ¿no? Raab era gentil, cananea, no era judía, pero a la misma vez tenía una profesión ah, de ramera, ¿no? Una profesión que daba mucho que desear, una reputación muy, pero muy deplorable la que tenía esta mujer, y aún así Dios miró a Raab, ¿no? Raab es la muestra de la misericordia y gracia de Dios con todos con todos de corazón de fe. Entonces la gracia y la misericordia de Dios han existido a lo largo de la historia humana. Lo que va a hacer que esa gracia y esa misericordia se aplique a la vida de una persona, de un ser humano, es el corazón de esa persona. Muchas veces pensamos que Dios no nos quiere, que no servimos para Dios y que Dios no nos va a aceptar y no nos va a perdonar, pero no entendemos que Dios siempre extiende su misericordia y su gracia a todos. Pero esa gracia y esa misericordia se hacen evidentes en un corazón sincero, en un corazón de fe. Muy bien, Rahab también es una muestra de una mujer conforme al corazón de Dios. ¿Porque era perfecta? No. ¿Porque era judía? Menos. ¿Porque era una mujer prudente en el sentido moral? No. Ella era ramera. Pero ¿por qué Dios la ha justificado? Hebreos 11:31 lo dice, ¿no? Por su fe, Rahab fue justificada y escondió a los espías. Entonces Rahab confiaba en Dios porque tenía un corazón de fe. He ahí la línea de la fe que se ha ido extendiendo. La línea de la fe, cuando hablamos de la línea de la fe y la línea de la incredulidad, no nos referimos a descendencias o a pueblos, nos referimos a hombres y mujeres a lo largo de la historia que han tenido la necesidad de buscar de Dios, que han visto en Dios al único Dios verdadero y que han confiado en Él. Rahab, siendo judía, siendo ramera, confía en Dios y Dios dice, muy bien, por tu fe has sido justificada. Una muestra más de que la fe, la salvación o la justificación siempre fue por fe. Entonces, usted, amado discípulo, amada discípula, amado estudiante, que está pasando estos cursos, usted yo le había anticipado, ¿no? Que siempre la salvación ha sido por fe. Parece interesante, pero tenemos que también comprobarlo. Y Rahab es una de las comprobaciones tangibles, históricas.
de que la salvación y la justificación siempre fue por fe, como Pablo habla en su epístola de Romanos en el capítulo 6, hablando de la justificación que siempre fue por fe. Entonces, nunca fue por obras, nunca fue por linaje. ¿Me dejo entender? Nunca fue por eso, porque Rab no guardaba la ley o guardaba. Nunca fue por justificar la justificación de la ley, jamás, ni porque guardar sábado. Rab no guardaba el sábado, pero aún así Dios le ha justificado porque ha tenido fe. Entonces concluimos, como Pablo, que la salvación o la justificación es por medio de la fe sin obras de la ley. Muy bien. Estamos repasando un poquito. Esto ya lo habíamos visto, pero estamos repasando. Inciso C, el cruce del Jordán. Tras el encuentro con Dios y el informe de los dos espías, Josué comienza a tener el carácter de un líder. Aunque él no pensó ser el nuevo líder de Israel, él sabía que tenía las capacidades para esto. Tras el encuentro con Dios y la confirmación de la toma de Jericó, Josué vive la seguridad de Dios. Y también tú tienes que entender esto, ¿no? Porque cuando llegamos a Deuteronomio vemos que ya Josué es presentado por Moisés delante del pueblo, ¿no? Pero aún así había una inseguridad, había tal vez un temor en cuanto a Josué, no por no creer en Dios, sino por no creer en él mismo, en sus capacidades. Pero tras el encuentro con Dios en el capítulo 1, hablar con él, esa seguridad es la que, esa conversación es la que trae seguridad a la vida de Josué y también la capacidad misma. Entonces es importante entender esto en un carácter de un líder, ¿no? Que un líder no siempre va a ser capaz mientras se siente incapaz. Déjame repetir eso. Un buen líder siempre va a ser capaz mientras se sienta incapaz. ¿A qué me refiero con esto? Que siempre lo va a poder, que siempre va a poder llevar ese ministerio o el trabajo que Dios ha delegado, siempre y cuando Él diga, no es en mis fuerzas, que sea en la fuerza del Señor Jesucristo o en la fuerza de Dios. Josué diría, no me siento capaz. Pero Dios diría, eres capaz. ¿Sabes por qué? Porque te sientes incapaz. Y eso es lo que Dios utiliza. Un corazón que sabe que no puede y va a buscar a Dios. Un corazón humilde, humillado, que dice, Señor, hazlo tú, utilízame. ¿No? Entonces, una vez más, siempre seremos capaces mientras nos sintamos incapaces. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Josué es un hombre modelo a seguir para cualquier líder, pues aprendemos de este siervo del Señor tres características de un buen liderazgo. Y estas tres características lo vamos a ver a lo largo del libro. Su actitud, su carácter y su disponibilidad. Muy bien, su actitud, su carácter y su disponibilidad. Los sacerdotes serán los encargados de ponerse delante del pueblo, llevando el arca del pacto para el cruce del pueblo al otro lado del Jordán. Entonces vemos las indicaciones de Josué, que los sacerdotes iban a ir tomados del arca del pacto y ellos tenían que ir por delante del pueblo, ¿no? El llamado a la santificación de Josué al pueblo en el capítulo 3:5 es el llamado de acercarse, confiar, creer y purificarse delante de su Dios, pues es un Dios, pues es Dios quien iba a responder con hechos maravillosos ante sus ojos, ¿no? Por este llamado que glorifica a Dios, Josué va a ser reconocido. Una vez más, un carácter de un líder va a buscar la santificación del pueblo, va a buscar que el pueblo se acerque a Dios. Josué dice, muy pronto vamos a cruzar el Jordán, santifíquense, purifíquense, límpiense, estén bien delante de Dios, pongan en orden su vida. Y en el versículo siguiente Dios le va a decir, Josué, desde hoy engrandeceré tu nombre. ¿Por qué? Porque tú has engrandecido el mío. Qué interesante eso, ¿no? Es importante que un líder, un creyente, glorifique al Señor, busque la santidad, no solamente personal, sino que ayude a la santificación, purificación y rectitud a otras vidas. ¿Cómo se llama eso? Líder. Un líder va a hacer eso. El arca del pacto, el arca del pacto era un simbolismo de la presencia de Dios. El arca no tenía poder, el poder vino de Dios. El arca sería una figura de Cristo, como la presencia de Dios entre el pueblo. Entonces, vemos algo importante acá también, porque todo lo que Israel tenía en cuanto a rituales, sacrificios y también instrumentos del tabernáculo, solamente eran sombras,
¿no? Solamente eran figuras que tipificaban o simbolizaban a Cristo, ¿no? Y a lo que Dios tenía planeado hacer, encerrando todo en el Señor Jesucristo, que es su Hijo. Entonces, a veces colocamos importancia en los simbolismos o en lo que Dios utilizó para un momento, sin entender que la silueta completa o el personaje completo siempre fue el Señor Jesucristo. Entonces perdemos a veces el foco de eso y vemos en el Arca de la Alianza, en la menorá, en la bandera de Israel, etcétera. Lo vemos como algo santo, incluso vemos a Israel como un pueblo completamente santo, elegido, escogido, y no es tanto así. Recuerde que todas las promesas, que todo lo que Dios está utilizando va a tener cumplimiento en el Señor Jesucristo, siendo Él la máxima expresión de la revelación y siendo Él a todo lo que apuntaba, como dice Pablo en Colosenses, era figura, sombra de Cristo. Entonces, no es tanto que las bendiciones llegan por Israel, las bendiciones vienen por Cristo. No es tanto poner en importancia la menorá, la Pascua, las primicias, porque eso ha quedado atrás. Y Dios no quiere que la iglesia caiga al judaísmo. Qué triste que hoy iglesias caigan al judaísmo, teniendo la bandera de Israel, teniendo el arca, la menorá, incluso tienen el shofar, la estrella de David. Qué interesante, porque Pablo nunca quiso eso. Pablo nos quiso sacar de eso. Ustedes no son judíos. Qué triste que hoy la iglesia vuelva a querer ser como Israel, vuelva a tener algunos utensilios, algunos equipos o algunas figuras y fiestas que se celebraba Israel. Qué triste. Pablo luchó, batalló mucho para que la iglesia no entre en esas actitudes, en esas prácticas, en esas ordenanzas judías. Pero qué triste que hoy la iglesia quiere siempre volver porque bonito es la menorá, bonito es tener un arca del pacto en la iglesia. No, a veces entendemos mal las cosas, ¿no? Como dice aquí la diapositiva, el arca del pacto no tenía el poder. Ese mismo error van a comer los filisteos, ¿no? Van a decir, ya sabemos cuál es el origen de su poder, el arca del pacto, y lo van a robar y les va a salir lepra, ¿sí o no? Y lo van a devolver. Lo mismo pasó con el faraón, ¿no es cierto? Pensaron que el poder radicaba en el báculo de Moisés, pero no, todo eso era una figura, sombra del poder de Dios. En este caso, han sido figura y sombra de Cristo. Entonces, ¿cuál es la realidad en la cual nosotros vivimos? La realidad del arca del pacto, ¿quién es? Jesús. La realidad de la Pascua, ¿quién es? Jesús. La realidad de las fiestas de Israel, de las 7 fiestas, ¿quién es? Jesús. La realidad del sábado, ¿quién es? Jesús. La iglesia tiene que entender eso y no adoptar prácticas. Pero hermano, no estamos orando por Israel, sí, pero también hay que orar por Colombia, Chile, Argentina. ¿Por qué no usted coloca esas banderas también en su iglesia? La Israel que ahora tenemos es una Israel física, nacional nada más. Es una nación, es un país, mas no es la Israel de Dios. Mire cómo ellos viven, mira lo que piensan del cristianismo. Ellos nos aborrecen, no creen en el cristianismo, ellos creen en el judaísmo. Y qué triste que la iglesia gentil, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, la esposa del Señor, adopte prácticas judías, sin entender cuánto nuestro apóstol Pablo ha luchado para sacarnos de esas prácticas. Vemos un poco más del paso. Podemos mencionar 3 propósitos de este hecho maravilloso, el cual era el cruce del Jordán. Uno, engrandecer el nombre de Josué ante todo el pueblo. Dar testimonio a las naciones para que temieran a Jehová, quien estaba con su pueblo, dar aliento y confianza a la segunda generación tras experimentar el poder de su Dios. Recuerde que la primera generación es la que experimenta, ¿no? El maná, el agua de la roca, el cruce del Mar Rojo, las plagas, las 10 plagas en Egipto, pero la segunda generación no. Entonces va a ser su primer encuentro o su primera experiencia con Dios viendo semejante poder maravilloso abriendo el río del Jordán. Tremendo, ¿no? Este hecho, al igual que todas las maravillosas obras que hizo Jehová durante el ministerio de Moisés, iban a ser testigos e historias que se iban a expandir por las naciones para el conocimiento de que Dios estaba con su pueblo, Israel, tal como llegó la historia a Jericó, ¿no? Inciso D, la construcción de un altar, la construcción de un altar.
Con estas piedras formarían dos monumentos conmemorativos o símbolos recordatorios, cada uno de 12 piedras del Jordán. Recuerde que Dios le ha ordenado a a Josué que tome 12 piedras, ¿no? Para que edifique un altar, o también lo va a decir Josué, a monumento recordatorio, ¿no? Entonces, en realidad se hacen dos monumentos, uno al salir del Jordán y uno en Gilgal, ¿no? El primer altar fue dedicado a los bordes del Jordán, era para los hijos de Israel en las futuras generaciones, recordándoles la fidelidad de Dios hacia ellos. ¿Para qué fue erguido ese altar? Para las generaciones de Israel, demostrando que Dios es fiel con su pueblo. El segundo altar fue edificado en Gilgal y era un monumento conmemorativo con dos propósitos. Número uno, recordarles a las futuras generaciones el poder del Dios de Israel. Número dos, para que todas las naciones gentiles conozcan también el poder de Jehová y teman su nombre. Lo interesante es que este acto de honra vino por el corazón de Josué, quien quiso honrar a Dios. La importancia otra vez, mira otra vez, el carácter de un líder, honrando al Señor, dando más para el Señor. La primera vez que le dice Josué, levanta 12 piedras, Josué obedece, pero después Josué dice, levantemos otras 12 piedras más, porque yo quiero honrar al Señor allá en Gilgal, y Él lo va a hacer, y Él va a ser claro, hago esto para que las futuras generaciones reconozcan cómo Dios ha abierto el Jordán y lo ha detenido ahí para que pase su pueblo, para recordar el poder del Dios de Israel. Y número dos, Josué dice, también este altar o este monumento conmemorativo es un testimonio, un testigo para las naciones que sepan del poder de nuestro Dios y teman a su nombre. Interesante eso, ¿no? Muy bien, hasta ahí habíamos visto la semana pasada. Entramos hoy al tema del día de hoy. Muy bien, fue un pequeño repaso nada más para refrescar la mente. Segunda división, conquista de Canaán. Recuerde que hemos finalizado la primera división, ¿no? Llegada o entrada a Canaán. Ahora, ¿qué nos toca? Conquista de Canaán. Muy bien, ¿están listos? Avanzamos. Inciso A, preparación para las batallas. Inciso A, preparación para las batallas. Recuerda que aquí vamos a ver 5 puntos importantes. ¿Recuerdan eso? Preparación para las batallas, ¿no es cierto? Las batallas del centro, las batallas del sur, las batallas del norte y un resumen de las victorias. Estos 5 puntos vamos a tocar en esta segunda división que se titula Conquista de Canaán, del capítulo 5 al capítulo 12. Entonces, vamos a ver la primera parte, preparación para las batallas. En los capítulos 6 al 12 se nos van a detallar las batallas, las estrategias y las conquistas del pueblo de Israel sobre las naciones cananeas. Y aquí es donde más vamos a escarbar el carácter de un líder. Va a ser muy bonito llegar a esto, ¿no? Y tú lo vas a ver con ese foco, ¿no? Con ese enfoque, ¿no? No tanto de qué matanza, guerra, sino cómo el líder actúa y cómo Dios está obrando también en eso. Recuerde que estamos estudiando la Biblia en un sentido teológico. En el capítulo 5 es donde pondremos la importancia el día de hoy. Esto porque previo a las conquistas del pueblo de Israel, el mismo tendrá un tiempo de preparación antes de tomar Canaán. Y esta preparación será importante, pues tendrán un acercamiento a Dios, no solo el pueblo, sino también Josué. Ahora mire el carácter de Dios acá. Mira el carácter de Dios. Es importante entender también el carácter de Dios porque aunque Dios sabe que el pueblo va a conquistar Canaán y que las tierras y las naciones cananeas han sido entregadas a la mano de Josué, es importante que previo a eso haya una preparación. Y cuando hablamos de preparación no es que van a entrenar, no es que van a hacer, no sé, ahí pulsetas, ejercicio, no, no, no. Claro que pudo haber eso, no hay duda que sí, pero la preparación que Dios quiere es una preparación espiritual, que el pueblo se acerque a Dios, que el pueblo confíe en Dios. Muy bien, entonces esta preparación o acercamiento a Dios en lo espiritual no solamente va a ser para el pueblo, sino también para Josué. Y alguien preguntará, pero hermano, ¿acaso ya Josué no se había acercado a Dios, no había hablado con Dios, no estaba confiado? Otro carácter de un líder. El líder siempre tiene que estar en constante acercamiento espiritual a Dios. Tú puedes hacer tu ministerio muy bien 2 meses, 4 meses, 5 meses,
Pero recuerda, nuevamente tienes que volver a la comunión con Dios, al acercamiento con Dios. La comunión y el acercamiento con Dios del líder tiene que ser el pan de cada día. Es importante entender eso. Hubo 5 circunstancias o eventos que les recordaron a Israel que ya estaban en tierras de la promesa y a nada de tomarlas para ellos. Estos 5, perdón, ahí corregimos, estos 5 eventos serían de gran importancia en su preparación. Entonces, estamos hablando de la preparación. Y cuando hablamos de la preparación, hablamos de el antes de, ¿no? Entonces, el antes de, que es la preparación espiritual, el acercamiento con Dios, va a llevar 5 puntos importantes o 5 circunstancias también. Estas cinco circunstancias nos van a acercar a Dios. Dios va a querer algo con el pueblo y que se prepare. Muy bien. Ahora veamos todo eso, ¿ya? Recuerde que estamos ingresando a la primera sección, preparación para las batallas. En eso estamos, en ese punto estamos, ¿ya? ¿Dónde vamos a poner la importancia, dice la diapositiva? En el capítulo 5. Así que abre tu Biblia en el capítulo 5. Muy bien, abre tu Biblia ahí. Vamos a ver un poco más, vamos a ver un poco más, ¿ya? Ahí saludamos a todos los que se han ido sumando. Espero que aprendamos mucho, pero mucho el día de hoy. Vamos a ver un momento, amados hermanos, que estos altares eran un monumento recordatorio que recordarían a todas las generaciones de los hijos de Israel cómo Dios había secado el Jordán y abierto camino a su pueblo. También era un monumento recordatorio que serviría como testimonio a las naciones, reflejando el poder de Dios y provocando temor en las naciones. Ahora quiero que te dije que vamos a ver 5 peculiaridades, ¿no? O 5 circunstancias. Y ahí tú empiezas a notar. Primera circunstancia. ¿De qué? De la preparación espiritual de Israel antes de. ¿Ese antes de qué es? Antes de conquistar Canaán. Entonces, es como si Dios dijera, alto, muy bien, han cruzado el Jordán. Ahora ahí, esperen, calma, antes de que ingresen a la conquista, a las batallas, a la sangre, a las guerras, momento, dice Dios, prepárense. Número 1, la construcción del altar va a ser una preparación para el acercamiento del pueblo a su Dios. Abre tu Biblia en Josué capítulo 5, verso 1. Y esto va a ser importante entender, porque recuerda que ya cómo acaba el capítulo 4, Moisés, no, Josué edificando el altar, y en el capítulo 24, mira lo que dice, 4:24, 4:24, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que de la mano de Jehová, que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, la intención de estos altares por Josué, ¿cuál fue? En Gilgal, cuando las edifica, que la nación de Israel confíe en Dios, vea el poder de Dios. Y cuando dice le teman, le habla también a Israel. Obviamente un temor no de miedo, sino un temor de honra, de respeto, porque Él es el Dios todopoderoso. Pero también Josué quería que las naciones, viendo el altar o escuchando las historias del río Jordán que se había abierto, temieran al Señor. Y mira lo que pasa y cómo inicia el capítulo 5, verso 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Entonces, ¿qué notamos ahí? Ya llegó pues la historia, ¿no? Ya llegó la historia de maravillosa de cómo Dios había hecho pasar a su pueblo por un lado del Jordán. Pero, ¿cómo reaccionan los reyes? ¿Quiénes reyes eran? Los reyes, todos los reyes de los amorreos y todos los reyes de los cananeos. ¿Se han enterado la noticia? ¿Cómo reaccionan? Miren lo que continúa. Entonces, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Es decir, tenemos la batalla perdida. ¿Quién puede estar luchando contra este Dios?
Este Dios que no solo abrió el mar rojo, este Dios que no solamente exterminó, castigó con juicio a una de las naciones más poderosas para ese entonces, es decir, los egipcios, y ¿qué dice? Desfallecieron, se entristecieron. ¿Qué haremos? Están cerca de nosotros, están a pasos de nosotros. El pueblo de este Dios es un pueblo bendito, diría, ¿no? Y su Dios es un Dios completamente poderoso. ¿Eso es arrepentimiento? No, solamente están reconociendo el poder de Dios, la grandeza del Dios de Israel. Ahí vemos una vez más la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque más adelante van a querer vencer y dominar y conquistar al pueblo judío. ¿Qué estamos viendo ahí? Que el terco corazón del hombre, aun viendo el poder de Dios, resiste a este Dios. ¿Cómo se llama esto en la Biblia? Endurecimiento. Muy bien, endurecimiento. Vamos a ir un momento aquí a la diapositiva. Perdón, vamos a cerrar un momento la diapositiva, quise decir. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. La Biblia nos habla del endurecimiento del hombre. En esta parte de la historia nos habla del endurecimiento del faraón. Y uno pregunta, ¿por qué Dios dice, yo endureceré a faraón? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo Dios endurece? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 9, por favor, un momento. Abre tu Biblia ahí. Romanos capítulo 9. Y tú vas a entender un poco de esto, ¿ya? Con lo que estamos viendo en el trasfondo histórico am, de los tres periodos hasta ahora, ¿no? Origen, salida y conquista. Romanos capítulo 9. Abre tu Biblia ahí. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Repito, Romanos capítulo 9. Muy bien. Ahora sí, Romanos capítulo 9. Y mira lo que dice, verso 14. Vamos a ver el 17, el 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrarte a ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que a quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y cuando vimos el Éxodo en las 10 plagas, constantemente Dios dijo, ¿no? A Moisés, no te preocupes, Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón, pero también Dios dijo, Faraón endurecerá su corazón. Yo sé que Faraón endurecerá su corazón. Y Dios también dice, yo endureceré el corazón del Faraón. Lo mismo pasa cuando el Faraón toma 600 carros de caballos, ¿no? Carros y caballos para ir a arrasar completamente con Israel. Y cuando Moisés no sabe qué hacer, ¿qué le dice Dios a Moisés? No te preocupes, endureceré el corazón del faraón para que venga contra ti. Tú extiende tu vara, tu báculo y se va a abrir el mar rojo, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué significa esto de endurecer? ¿Cómo endurece el corazón Dios? Muy bien, eso vamos a aprender. ¿Cómo Dios endurece el corazón? No es que Dios le dice, tu corazoncito le voy a hacer volver duro para que no me creas. ¿Qué tipo de Dios sería eso? Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no endurece el corazón del hombre. Dios no le hace decir al hombre, tú no puedes arrepentirte, está duro tu corazón. ¿Por qué? Porque yo te lo he puesto duro. No, porque Dios mismo se contradeciría. Dios dice, acercaos a mí, pecadores, limpiad las manos, dice. Arrepentidos de vuestros pecados, buscadme y viviréis. ¿Cómo Dios puede decir, buscadme y viviréis, si Dios endurece al hombre para que no le busque? ¿Cómo podemos decir que el faraón no pudo recibir la revelación de Dios porque estaba endurecido? No, ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, hermano, ¿qué significa endurecer? Cuando Dios endurece, ¿qué significa eso? ¿Cómo Dios endurece? Mostrando la verdad. Esa es la manera de endurecer de Dios. Resisten la verdad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a mi hermana, a ver, ¿quién aquí? Me gusta utilizar pues a mis hermanos de ejemplo aquí. Si yo le digo aquí a mi hermano a Josué, buenas noches, hermanito Josué, bienvenido, bienvenido. Si yo le digo a mi hermano Josué, quiero hablar contigo. Yo sé que te gusta mucho el azúcar, pero el azúcar te va a hacer daño, te va a hacer daño. No, ¿cómo me va a hacer daño el azúcar? No, te va a hacer daño.
No, 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 yo quiero pruebas, me va a decir. Ah, muy bien. Yo le voy a mostrar expedientes médicos, pacientes, le voy a mostrar el tratamiento que se hace, las consecuencias de excederse en el azúcar. Y mira aquí adelante, miren todos. Yo voy donde Josué, mi hermano Josué que está acá, y le digo, Josué, ven a ver, quiero mostrarte algo. ¿Querías pruebas? Que el azúcar hace daño. Aquí está, expedientes médicos, pacientes con este síntoma, hospitalizados y muchos han muerto. Aquí está, es verdad. Y Josué mirando eso, ¿qué dice? Yo igual voy a seguir comiendo azúcar. A mí no me hace daño. ¿Qué está haciendo Josué? Está cerrando su corazón, está endureciéndose. Esa es la manera en que Dios endurece. ¿Cómo? Mostrando la verdad. Ahí está. Lo mismo pasó con Faraón. Faraón no creía en el Dios de Israel. ¿Qué hizo el Dios de Israel? Se reveló con su poder, con su gloria. Faraón viendo las tinieblas, viendo la plaga de piojos, viendo convertirse el mar en sangre, el Nilo, ¿qué hizo? Se resistió, se endureció. Eso es endurecer el corazón. Dios no endurece, Dios muestra la verdad y el hombre es el que endurece. Cuando Dios dice, y yo endureceré a Faraón, ¿qué significa? Yo le voy a mostrar la verdad. Yo le voy a mostrar la verdad. Pero Faraón va a resistir eso, va a rechazar esa verdad. No quiere creer por más que está viendo señales, revelaciones, algo tangible, algo visible. Y dice, no, eso pasó a Faraón. Viendo las señales, viendo la revelación de Dios, el poder de Dios, ¿qué dijo? Aún así, no creo en este Dios. Interesante porque Faraón también se arrepintió muchas veces, ¿te acuerdas? En las plagas lo que vimos. Muy bien, Moisés, creo en tu Dios, tu Dios es el único que existe, es poderoso que nosotros. 2 días después, no quería saber nada de ese Dios. Entonces, ¿quién endurece el corazón? El hombre mismo endurece su corazón. ¿Dios qué hace? Muestra la verdad. Muy bien, como diría Pablo en Timoteo, ¿no? Así como Janes y Jambres resistieron la verdad. Eso es endurecerse. Janes y Jambres también resistieron la verdad. Muy bien. Entonces, volvemos a Josué y dice el texto, ¿no? Los amorreos han visto la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Los cananeos han escuchado por fuentes veraces que el Dios de Israel abre el mar rojo y abre el Jordán. Entonces, conclusión, hey, mira cómo llegan. Es el Dios poderoso, es fuerte, pero aún así cierran su corazón. Por eso Pablo en Romanos capítulo 2, ¿qué diría? ¿No ves que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? O sea, todo esto tenía que caer en arrepentimiento y reconocer, somos inferiores, nos vas a destruir. Tenían que decir, Josué, perdónanos, que tu Dios nos perdone, como hizo Raab. Raab, eso hizo, ¿sí o no? Uh, señores espías, sé que tu Dios es el único Dios en los cielos y en la tierra, y sé que va a destruir mi pueblo, pero te pido que tengas misericordia de mí y de mi casa. Eso es fe. Eso es lo que Dios quería de todas las naciones cananeas. Pero las naciones cananeas endurecieron su corazón. Así que no me digas que Dios es malo, que castigó a los niños, a los jóvenes, ancianos. Tu Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo. No, Dios siempre quiso que los cananeos y los gentiles se arrepientan, pero ellos endurecieron su corazón. Y es más, aquí estaban sin aliento, se sentían derrotados, pero vemos más allá qué cosa, la dureza del corazón del hombre gentil, del cananeo, resistiendo y batallando con Josué, sabiendo que la batalla está perdida. ¿Cómo se llama eso? Terco, duro de corazón. Lo mismo pasa hoy en día. Hay mucha gente, escuche lo que voy a decir, hay mucha gente que sabe que el fin del mundo se acerca. Cuando digo fin del mundo, me refiero a que viene la segunda venida del Señor Jesucristo y todo habrá acabado acá, la injusticia, el pecado. Hay personas que cuando tú le acercas, hermano, te quisiera hablar del Señor. Ah, no, yo ya sé que Él va a venir. ¿Y qué estás haciendo por eso? No, solamente vivo bien, ¿no? Bueno, para mí, aquí es el cielo y aquí es el infierno. Aquí pagamos todo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso en tu pensamiento? Karma se llama. Aquí pagamos todo, dicen, ¿no? Y muchos otros saben, sí, parece que va a haber un arrebatamiento, sé que este mundo está yendo de cabeza para abajo, Dios va a mandar juicio, sí o sí.
¿Y tú qué haces por eso? Bueno, yo no me congrego, pero sé que va a pasar. Terco. Mucha gente así está allá afuera, sabe que Jesús existe y vino, y sabe que Jesús volverá y traerá juicio a este mundo. Y mucha gente allá afuera que no es cristiana sabe que este mundo va a ser derribado, está yendo de mal en peor, y aún así no hace nada, no se acercan al Señor Jesús. ¿Cómo son esas personas? Tercas. Mire aquí adelante, a ver, usted que no es cristiano. Si usted sabe que este mundo está dando de cabeza hacia abajo, si usted sabe que la moralidad no va a mejorar, va a empeorar, si usted sabe que nuestros jóvenes, niños, adolescentes no están teniendo una vida moralmente buena, como diría Pablo en Timoteo capítulo 4, en los posteros días que habrá fornicadores, amadores de lo malo, intemperantes, aborrecedores de las cosas de Dios, desobedientes a los padres. Todo ese tipo de cosas hay. ¿Y tú crees que Dios va a quedarse muchos años más sentado tranquilo en el cielo? No. Muy pronto viene el juicio de Dios, la ira de Dios, y tú lo sabes. Sabiendo eso, no haces nada. Sigue tu corazón. Al año voy a la iglesia. Cuando llegue a una cierta edad voy a la iglesia. No, para ir a la iglesia tengo que ser perfecto, porque ahí tengo que ir santo. Tú estás poniendo excusas. ¿Sabes cómo se llama eso? Dureza de corazón. No te pongas más terco, más duro. Si tú sabes que Dios volverá y traerá juicio, ¿por qué rápidamente no vienes al arca de la salvación? ¿Por qué rápidamente no vienes a la salvación que es Cristo? No pierdas más tiempo. No seas como estos reyes amorreos cananeos. Existe Dios, es poderoso. ¿Quién contra él? Pero más adelante, aún así, batallan contra Dios. Escuche lo que voy a decir. Nadie puede ganar a Dios. Nadie está por encima de Dios. Por tu corazón duro y por tu terco corazón, como dice Pablo, para ti mismo estás acarreando perdición y castigo para el día del juicio. ¿Qué vas a hacer tú? Si tú crees en Dios y sabes que Él volverá, piensas que la vida que tú llevas y no cumplir los mandamientos del Señor y no acercarte al Señor Jesús, ¿no crees que eso es una deshonra para Dios? Dios dice, el que quiera venir a mí, que venga por mí, hijo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. A veces somos como los cananeos, como los amorreos. Sabemos que Dios volverá. Sabemos que a puertitas está la ira, porque ellos sabían, están acá cerca, los judíos están cerca y su Dios va con ellos. ¿Qué hacemos? Desfallecidos de corazón, sin aliento, pero aún así, terco. Mucha gente hay así. Sabe que no tiene salida, sabe que su vida está mal, sabe que su vida está equivocada, aún así se siguen hundiendo más. Usted no sea terco, usted no sea tosco de corazón, no endurezca su corazón a la verdad de Dios. Mire en la mañana la creación, mire el sol, mire la lluvia, las estrellas, la luna, están testificando que Dios volverá. Mire cómo está el tiempo en su ciudad actual, mire los conflictos, mire la depravación moral. Dios va a volver. Y como diría el salmista David, está preparando su arco y su juicio, Dios. Pedro también diría en su capítulo 3, Dios no retarda su promesa. Él es paciente de que Él va a volver, pero está siendo paciente para que tú ablandes tu corazón, para que ese corazón duro que tú tienes de piedra, Dios lo convierta en un corazón de carne, como lo hizo con nosotros, que sienta, que escuche la voz de Dios. Es importante entender eso, muy importante. Usted no comete este error. ¿Cómo acabaron los reyes de los amorreos y los cananeos? Exterminados, muertos, castigados en la ira de Dios que utilizó a su pueblo Israel. ¿Quiere pasar ese mismo destino? ¿No prefiere ser usted como Raab? Señor, ten misericordia de mí. Acéptame en tu familia. Cuando venga tu juicio, guárdame. Y la mejor manera de estar guardados para el día del juicio es estar en Cristo. Así que una vez más, extiendo la invitación. Venga al Señor Jesucristo. Guarde su vida, salve su alma.
Y ese corazón que usted tiene, que Cristo lo humille, lo quebrante, para que usted tenga un corazón de carne, que sienta y que escuche la voz de Dios. Por eso el autor a los Hebreos, ¿qué diría? Si escucháis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos años más lo vas a endurecer? Los amorreos, los cananeos, ¿cuántos años endurecieron? Más de 400 años, negando, rechazando la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Viene Josué con Israel, aún así no lo creen. Se abre el mar, el río Jordán, no creen, no quieren rendirse, no quieren rendirse. Aunque saben que es una batalla perdida, no quieren rendirse. No sea usted así, sea como Rab. Y como Rab, Dios la va a colocar en un lugar alto, en los campeones de la fe, en la lista de los hombres y las mujeres de la fe. Qué bonito es, hermano, el Evangelio. Está en todos lugares, hermanos. Qué hermoso. El mensaje del Evangelio siempre está en todas páginas de la Biblia. Y como el Evangelio es Cristo, Cristo siempre es manifestado. Entonces hemos aprendido cómo Dios endurece, ¿no es cierto? Mostrando la verdad, mostrando su revelación, y el hombre rechaza eso. Los elementos recordatorios son notorios en toda la historia de Israel y nos enseñan tres cosas en cuanto a Dios. Muy bien. ¿Están anotando? Espero que sí. Los elementos recordatorios son notorios en toda la historia de Israel. Entonces, estos elementos o monumentos, o vamos a ver también símbolos recordatorios, porque no solamente son altares, lo vamos a ver a lo largo de la historia de Israel, en especial hasta el libro de Josué, perdón, hasta el libro de los jueces, ¿no? Pero nos van a hablar de tres cosas fundamentales o básicas, ¿no? En cuanto a Dios. Número uno, las promesas de Dios. Van a recordar las promesas de Dios. Número dos, van a recordar la presencia de Dios. Y número tres, van a recordar el poder de Dios. ¿No? Repito. Número uno, van a recordar las promesas de Dios. Número dos, van a recordar la presencia de Dios. Y número tres, va a recordarle al pueblo el poder de Dios. Y aquí nosotros llevamos esto a la aplicación, ¿no? ¿Cómo usted recuerda estas tres cosas? ¿Qué elementos recordatorios a usted les recuerdan las promesas de Dios? ¿Qué elementos recordatorios a usted les recuerdan la presencia de Dios? ¿Y qué elementos recordatorios a usted les recuerdan el poder de Dios? Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con Dios, ha tenido un acercamiento con Dios. Todos nosotros. ¿Cómo Dios le ha mostrado su fidelidad en sus promesas? Muchos de los que estamos aquí hemos orado por algún milagro, por alguna sanidad, por algún apoyo del Señor, y Dios lo ha cumplido. Si a usted alguna vez le ha venido la respuesta de Dios cuando ha orado y le ha dicho, Señor, ayúdame, sáname, por favor, ayúdame en este dolor, y Dios le ha ayudado, es un elemento recordatorio. Nunca olvide usted eso, la promesa de Dios o la presencia de Dios o el poder de Dios. Mucha gente en el COVID estaba a punto de morir, cristianos estaban a punto de morir, la muerte estaba golpeando sus vidas. Y muchos han doblado rodillas y le han dicho al Señor, Señor, permíteme vivir unos años más. Sáname de este COVID, sáname de esta enfermedad. Y a muchos Dios les ha cumplido. La pregunta es, ¿tú le estás cumpliendo a Dios? Porque muchos han prometido, si me sano, Señor, voy a ir a predicar, voy a ir a enseñar, voy a prepararme. Pero qué triste que algunos no han cumplido eso. En el momento de la enfermedad, de la agonía, muchas cosas prometemos a Dios. Y una vez más ahí Dios muestra su promesa, su presencia, su poder. Dios a mi vida ha traído muchos milagros, amados hermanos. Y cuando veo y recuerdo esos milagros, ¿qué digo yo? La presencia de Dios, el poder de Dios está con nosotros. ¿Cómo respondes tú a eso? Imagínate tú, un judío de la siguiente generación que pase por Gilgal y vea el monumento que Josué levantó hace muchos años atrás. ¿Tú crees que el judío iba a pasar, qué bonito, y se iba a ir? Ese monumento era un tiempo para meditar y para agradecer,
Por eso estamos en la preparación, pues, amados hermanos. En esta preparación, ¿qué dijimos? Es un encuentro espiritual. Cuando un judío veía ese altar en Gilgal o otros altares o los huesos de José, recordaba las promesas de Dios, cómo Dios ha sido fiel con su promesa, cómo la presencia de Dios nunca se ha apartado del pueblo. Todo eso recordaba el pueblo, todo eso recordaba un judío. Y cuando veían este altar en Gilgal, recordaban el poder de nuestro Dios, el Dios que abre ríos, el Dios que abre mares, y se acercaban a Dios. ¿Cuántas veces Dios a usted le ha sanado, hermano? ¿Cuántas veces Dios a usted le ha ayudado económicamente? ¿Acaso la casa que usted tiene, acaso el hogar donde usted duerme, no es de Dios? ¿No lo ha dado Dios? Cuando usted se acuesta en la cama, en su hogar, y ve a sus hijos, a sus hijas sanos, ¿acaso no es un elemento recordatorio de que la presencia de Dios está con nosotros? El cuidado de Dios, la fidelidad de Dios. Muchas veces no recordamos esto de Dios. Cada mañana que usted se levante respirando, no diga, hoy es un buen día para trabajar, para hacer dinero. No, recuerde que ese aliento, que esa vida que usted tiene cada mañana es un recordatorio de la presencia de Dios en su vida, de las promesas de Dios, del poder de Dios que está en usted como el Espíritu Santo, como su fidelidad, las bendiciones de Dios. Medite hoy, medite cómo está ahora y cómo ha llegado hasta este punto, cuánto Dios le ha ayudado. ¿Tiene un tiempo usted para meditar con Dios? Cuando usted ve a sus hijos, a sus hijas sonreír, ir a la universidad, estar sanos, tiene un tiempo y decir, Señor, quiero agradecerte por mis hijos. Mis hijos me recuerdan cuán fiel eres tú. Cuando usted recibe un dinero por su trabajo o en el trabajo usted le pagan, usted mira el dinero y dice, gracias, Señor. Este dinero, este sustento es una muestra de que tú eres fiel, de que tú provees para mi hogar. ¿Hace usted eso? Si realmente usted hace eso, usted se está acercando a Dios. Tenemos muchos elementos recordatorios. Grábese en su casa usted textos. En vez de colocar la foto familiar, la foto de los nietos, la foto de la casa, la foto del auto, coloque en su casa textos bíblicos, amado hermano, que les recuerden a usted de quién es usted y a quién sirve. Muchos cristianos colocan pósteres, fotos. Lo más precioso que usted tiene, amado cristiano, amada cristiana, es a Dios y a Cristo. Su cuarto de usted tiene que estar dos, tres textos que cada mañana se levante y usted vea, elemento recordatorio. ¿Qué texto a usted le recuerda al Señor? ¿Qué texto cada vez que usted escucha le quebranta? Hay elementos recordatorios. Dios dejó muchos en nuestras vidas, igual como cristianos. La pregunta es, ¿usted se pone a meditar en ellos? ¿Usted es como un judío que se para delante del altar, empieza a orar, a meditar, a agradecer cómo Dios guardó y preservó a su pueblo, a la generación? Eso hacía un judío. La importancia de los altares no era cualquier cosa, no era un adorno nada más. Era un tiempo para meditar, para acercarse a Dios, recordar que las promesas de Dios, la presencia de Dios, el poder de nuestro Dios. Esmérese usted, amado hermano, esmérese usted. Usted que quiere que con sus hijos sea una vida cristiana favorable, haga elementos recordatorios. Dígale, hijo, hija, haremos un elemento recordatorio. No sé, un texto, una Biblia que les regale usted. Haga con su hijo una carátula, un afiche y diga, hijo, lo vamos a colocar esto en tu cuarto. Es un elemento recordatorio de cuánto Dios te ama, cuánto Dios nos ama y que tú eres una bendición para mí. Repito una vez más, esto se trata de actitud como Josué. 12 piedras quiso Dios. Muy bien, yo otras 12 piedras quiero. Porque yo quiero honrar a mi Dios. Yo quiero honrar a mi Dios. Y también quiero que con esta honra los pueblos diferentes conozcan del poder de mi Dios.
cuando alguien visita su casa, alguien gentil, secular, tiene que ver su casa de usted una casa cristiana, una casa que demuestre que es una casa donde Cristo es glorificado. Cuidado, cristianos, que no olvidan sus pasados. Fotos de bailes, fotos de kermeses, fotos de pasantes, fotos de su vida pasada. Queme esas cosas, bótelo, saque de la casa eso. Alguien va a ver, usted lo va a ver, la mamá lo va a ver, el hijo lo va a ver. Es un elemento recordatorio de que de su vida pasada. Usted es nueva criatura en el Señor. Viva como cristiano y tenga su casa como creyente, regido bajo la honra del Señor Jesucristo. Cuando alguien entra a su casa tiene que decir, ¿y aquel texto por qué? Bueno, con ese texto me he convertido. ¿Qué escucha usted en su casa? ¿Cómo está administrando usted las bendiciones de Dios? Recuerde que usted es un administrador. Cuidado, que cuando Dios venga, Jesús venga, no le haya administrando mal sus cosas, sus bendiciones. Una vez más repito, cristiano, cristiana, nada es tuyo. Tú eres un administrador, administradora. Administra a tus hijos, tu esposa, tu casa, tu hogar, tu trabajo, conforme a la voluntad de Dios y glorificando a Dios. Elementos recordatorios son muy importantes. Haga usted eso con sus hijos, con su esposa. ¿Por qué no hablas con tu esposa y le dices, esposa, quiero tener un recuerdo contigo? No de cuando nos hemos conocido, sino cómo empezamos la carrera de la fe. Recordemos cuánto Dios nos ama. Los esposos, pero más se pasan peleando, buscando defectos del uno, del otro, porque no han entendido ser un buen líder cristiano. Por esto, amado hermano, aplica a todos, a un líder pastor, a un líder de jóvenes, a un líder del evangelismo, a un líder padre, a una líder madre. Aplica a todo, el carácter, la actitud y la disponibilidad. Es importante entender, amados, algo. No se trata, qué bonito altar, pero Dios algo nos está enseñando a nosotros también como cristianos. Dios sabe que muchas veces hay actitudes o cosas, circunstancias que hacen que nos olvidemos de estas cosas, de la promesa de Dios, de la presencia de Dios y del poder de Dios. Y sabe Dios eso que va a pasar también en Israel. Y por eso Dios que hace elementos recordatorios para que recuerden ustedes. Haga usted su propio elemento recordatorio. No olvide lo que Dios ha hecho por usted. No olvide cómo Dios le ha sanado. No olvide cómo Dios le ha ayudado en el momento cuando usted le pidió su ayuda. Honre al Señor con su vida. Elementos recordatorios también lo tenemos todos los creyentes. Estos elementos recordatorios y la expansión rápida de la noticia del cruce del Jordán causaron temor y desfallecimiento en los corazones de las naciones cananeas. Hemos visto en el capítulo 5, verso 1. Muy bien, vamos a avanzar. Circunstancia número 2. Recuerde que estamos viendo 5 circunstancias en la preparación antes de tomar Canaán. Para los que han llegado recién, estamos en el primer punto, inciso A, ¿no? Preparación antes de tomar Canaán. En este punto de la preparación, inciso A, estamos viendo 5 circunstancias. Muy bien. Circunstancia número 1, la edificación de altares. Muy bien. Y ojo, que las 5 circunstancias nos van a llevar a lo espiritual, a meditar, a acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, muy bien, antes de que tomen Canaán, antes de que empiecen las batallas, las guerras, las estrategias, etcétera, un momento, acérquense a mí, prepárense. ¿De qué manera? Espiritual. Preparación número 1, mediten en los altares. El porqué de los altares. Número 2, la circuncisión de la segunda generación. Esta circuncisión es ordenada por Dios a Josué. Vamos a leer el versículo 2, verso 3, también del capítulo 5. Acompáñenme con su Biblia. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel.
Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Muy bien. A continuación, analizaremos detalles del porqué y el propósito de este acto. Vamos a ver eso. La causa fue por la segunda generación, porque la segunda generación no había sido circuncidada en los 40 años de estancia del pueblo de Israel en el desierto. Esto por causa de sus padres, cumpliendo así la maldición generacional. Así que escuche, por favor, atento acá. Recuerden que Israel pasa casi 38 años y algo más, 39, acercándose al 39, en el desierto, después ya del castigo que Dios hace a toda esa generación. Pero casi un año y algo más pasa entre el Éxodo, entre Levítico, ¿no es cierto? Y parte de Números. Entonces, todos esos años no había circuncisión, no había circuncisión. Y aquí entramos en un punto conflictivo, ¿sabes por qué? Porque la circuncisión ya fue dada por Abraham, fue dada a Abraham. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Aquí un poco vamos a meditar, ¿ya? Mira, vamos a ver algo de Dios que de verdad me dejó sorprendido y que va a ir siempre más allá de las ordenanzas. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Mira lo que dice el verso 9. 17:9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Escuche esto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Ahora aquí nos entramos al punto conflictivo. ¿Por qué conflictivo, hermano Fernando? Porque Dios ya ha dado una orden. Interesante porque esta orden se ha cumplido incluso estando en Egipto, de la circuncisión al 8.º día. Pero acá, amados hermanos, los 39 años no había circuncisión. No había circuncisión. Entonces ahí hay sus especulaciones, ¿no? De muchos teólogos. Después yo voy a dar a cuál me inclino, ¿ya? La primera especulación es por el territorio, ¿no? Por el desierto. Ellos estaban en un desierto donde el clima era constantemente cambiante, era dificultoso, etcétera. Eso es lo que plantean otros teólogos, ¿no? Por eso no hubo circuncisión los 39 años, porque es raro, raro que no haya circuncisión, ¿no? Muy raro. Ya tenían que estar circuncidados esta generación, pero vemos que no lo estaban. Entonces, la segunda postura o especulación es que no era necesario, porque estaban en una etapa solamente de estar varados ahí por mucho tiempo y todavía no estaban ingresando a Canaán, a las tierras prometidas, donde ya Dios iba nuevamente a efectuar su poder. Bueno, eso es otra especulación que no comparto, pero se acepta. Bueno, ahora la tercera especulación, la cual yo me inclino, es por causa de la desobediencia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, hermanos, recuerden la importancia que nosotros siempre manejamos. El contexto. Así que no hay que especular, solamente hay que leer el texto y él nos va a decir el por qué. Hasta aquí uno se pregunta, ¿por qué no han sido circuncidados? Pero si Dios lo había demandado y dice ahí que será de generación en generación, este es mi pacto, dice Dios. No han cumplido ellos el pacto. Era el 8.º día y ellos no lo han cumplido. ¿Por qué? No hay necesario ir a especulaciones. Vamos a Josué. A ver, acá yo creo que yo tengo la Biblia, ¿ya? Josué, Josué, Josué. Abre tu Biblia en Josué. Abre tu Biblia en Josué. Acá está. Vamos a ir con nuestra Biblia, ¿ya? Biblia, ahí tengo la Biblia virtual.
A ver, estoy en el capítulo correcto, Josué 5. Ahí está. Mire la pantalla y veamos conmigo. Mire, versículo 2, el versículo 3. Dios le dice a Josué, hazte cuchillos afilados y circuncídalos, le va a decir. Ahora, mira, por causa, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, la primera generación, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Recuerden que esto también ya se hizo antes de la Pascua, en Éxodo capítulo 12. Muy bien. Más, escuche esto, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubiesen salido de Egipto, acá está, no estaban circuncidados, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Aquí está la causa, mira. Mire el texto, solamente mire la pantalla. Hasta aquí estamos entendiendo por qué Dios le dice a Josué, hazte cuchillos, circuncídelos. ¿Por qué? Porque no estaban circuncidados. Ahora aquí nos va a dar la razón, el por qué. Mira, no hay que especular. Aquí está. ¿Por qué? Mira, el contexto es sencillo. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Muy bien. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Mira, consumidos. ¿Por cuánto? Aquí está la causa. No obedecieron la voz de Dios. Esta es la razón. ¿Por qué no se han circuncidado? No porque el clima era feo. No, tampoco porque no había guerra, no había necesidad de eso. Estaban ahí varados esperando hasta que ellos mueran. No. ¿Por qué no había circuncisión? Porque ellos no han obedecido. Y ahora quiero que entienda esto. Quiero que entienda esta parte. ¿Ya? Quiero que entienda esta parte. Mira aquí, adelante. Mira aquí adelante. Voy a explicar la circuncisión. En el ámbito de la ley moral, perdón, de la ley mosaica y en el ámbito teológico. Así que ponga atención. En el ámbito moral de la ley, muy bien, en el ámbito de la ley, perdón, la circuncisión era una señal del pacto. Mira aquí adelante. Dios le dice a Abraham, Abraham, yo haré de ti una gran nación, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y para que veas que este es un pacto que hago yo contigo, diría Dios, va a haber una señal. ¿Cuál va a ser la señal? La circuncisión. Entonces, mira aquí adelante, ya los que han pasado los dos pactos conmigo ya saben. Un pacto es un tratado, un acuerdo entre dos partes donde va a haber señal, donde va a haber señal. Muy bien, siempre hay señal. ¿Por qué? Mira aquí adelante. Porque esa señal les recuerda a Dios la promesa que hizo. Y esa misma señal les recuerda a Abraham y a Israel la promesa que Dios hizo. Alguien preguntará, pero ¿acaso Dios necesita que se recuerde, se olvida o que no? Recuerda que es tanto por Israel, es más por el pueblo, no en cuanto a Dios. Dios va a utilizar esas figuras de me recordaré, me acordé, no porque él se olvide, sino porque eso implica algo teológico en cuanto al tratado del pacto. Mira con atención. Entonces, en el pacto abrámico, Dios, Abraham, señal, circuncisión. Muy bien, la señal del pacto. Más adelante Dios hace otro pacto. Dios, Israel. ¿Cuál es la señal de este pacto, hermanos del Zoom? ¿Mm? ¿Cuál es la señal del pacto mosaico? Ah, Arcoiris, ¿ah? el arcoiris. No, no. Esa es la señal del pacto con Noé. Ah, pues no es verdad.
Ya, me van a ir a repasar el Antiguo Testamento. La señal del pacto mosaico es el sábado, el día sábado, el Shabbat, como día, ojo, como día, ese es el día que Dios va a decir, esta es la señal del pacto mosaico. Qué sencillo entender, ¿no? Si el pacto mosaico ha acabado, por ende la señal ya no está, pues. Ya, pero es otro tema, esa es harina de otro costal. Entonces, este es el punto clave. Hemos entendido, la circuncisión es señal del pacto, como pacto. Pero ahora vamos a entrar al punto teológico. La circuncisión Dios le da en otro sentido a Abraham, por obediencia. Mira aquí adelante con atención, ¿ya? Mire con atención. Usted no solamente tiene que entender, circuncisión, la señal del pacto abrámico. No, recuerde que la señal va a implicar obediencia. Por lo tanto, mira aquí adelante. Cuando Dios le dice a Abraham, esto voy a hacer contigo, así te voy a bendecir, etcétera, Dios le dice, toma la circuncisión. ¿Por qué le da la circuncisión? Porque Abraham ha obedecido. Así que mira, capítulo 17 de Génesis estamos, ¿no? Mira lo que Dios le va a pedir y a lo que Abraham va a obedecer. Capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Aquí está. Anda delante de mí y sé perfecto. Mire aquí adelante otra vez. Voy a explicar con calma esto. Quiero que aprendas, porque esto nos va a abrir. ¿Por qué Josué va a circuncidar? No los va a circuncidar y esa generación no ha sido circuncidada. El por qué. Eso estamos viendo. Así que mire, en Génesis tenemos tres puntos importantes en el pacto abrámico. Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17. Mira aquí adelante, aprende, hermano. ¿Ya? Aprende. En Génesis 12 es el llamamiento. Sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré y yo te bendeciré, etcétera, etcétera, etcétera. Las tres promesas. Muy bien, pero no hay pacto, menos señal. No hay pacto. No hay nada comprometido por Dios. Dios solamente le está diciendo eso, sal de tu parentela y esto vas a tener. Ahora, pasan los años, Abraham se desanima y Dios le dice, ¿por qué estás así? Pero no tengo un hijo. ¿Acaso va a heredar mi herencia este siervo? Me olvidé el nombre, ¿no? Jesse creo que es. No es Jesse. A ver si alguien me ayuda ahí. Pero es su siervo. Ahí está su siervo. ¿Va a heredar esto mi siervo? Y Dios le dice, no, no va a heredar él. Uno de tu descendencia va a heredar tu heredad. Muy bien. Entonces Dios le dice, para que veas que estoy hablando en serio, estoy parafraseando un poco ya, no es que Dios se hable así, estoy parafraseando para que entendamos. Tráete un animal, una ave, un cabrito, un becerro y pártelos por la mitad, dice, ¿no es cierto? Pártelos por la mitad. Ahí está, Eliezer, gracias. Pártelos por la mitad. Muy bien. Y yo vendré y voy a consumir con fuego, dice, ¿no es cierto? Ahí Dios estaba ratificando lo que solamente había dicho en palabras. Muy bien. Pasa eso, sabemos la historia, Abraham se duerme, obviamente el enemigo ahí ha maquinado mucho y Dios le dice, ¿por qué te has dormido? Porque las aves carroñeras estaban comiendo la comida. Abraham estaba cuidando de las aves carroñeras, pero en un punto él se duerme. Ahí vemos también otro intento de Satanás por querer acabar con la línea de Abraham. Pero Dios, aún así, ratifica su pacto, solo que lo va a castigar. ¿Qué le dice? ¿Por qué te has dormido? Ojo que estoy parafraseando, ¿ya? ¿Por qué te has dormido? Por culpa de eso, tu pueblo va a padecer 400 años sometido a una nación gentil, pero después yo volveré y los sacaré de ahí. Uno se pregunta, ¿solamente por dormir Dios la ha castigado así? Ahí hay un mensaje teológico, que no es el punto. Muy bien, ¿quieres saber eso? Ve al Génesis, a los videos, ¿ya? Luego de eso, recién se instaura el pacto en el 17. En el 17 ya se instaura el pacto abrámico. Y como ya hay un pacto, ya hay un acuerdo, ya hay un tratado entre dos partes, muy bien, señal. ¿Por qué? Porque hasta este punto
ya había desobedecido a Abraham. ¿Cómo ha desobedecido? Cediendo a la petición de Sara, teniendo un hijo con Agar. Entonces, mira aquí adelante. En este encuentro de Dios con Abraham en el capítulo 17, Dios le pide, muy bien, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, no te equivoques, obedéceme, no como tiempo atrás, con Agar, mentiste, fallaste, porque Abraham falló mucho. Entonces, como ya hay un acuerdo de obediencia, ya hay un acuerdo de fidelidad de Abraham hacia Dios, Dios le dice, muy bien, ahora sí, el pacto constituido. Hice un pacto entre contigo y yo, diría Dios. Señal, la circuncisión. Entonces, ¿qué te estoy enseñando? Que la circuncisión a Abraham se le da por la obediencia. Ahora voy a comprobar eso con Romanos. A ver si la memoria no me falla, hermano. A veces ya, pues, la edad ya me pesa, pues, hermano, ya me olvido ya, pues, hermano. Tienen que orar, pues, para que la edad no avance, hermano. A ver si me acuerdo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. A ver, vamos a leer desde el 11, ¿ya? A ver, desde el 11. Romanos capítulo 4, verso 11. Am, ya, sí, Romanos 4, 11. Y recibió la circuncisión, no, vamos desde el 9. Desde el 9. 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia y no era circunciso todavía. No fue circuncidado, era incircunciso y ya era justificado. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, dice Pablo, sino en la incircuncisión. Entonces, ¿qué está diciendo este Pablo? ¿Cuándo fue justificado nuestro padre Abraham? ¿Estando circuncidado o estando incircuncidado? Y la respuesta, ¿cuál es? Incircuncidado. No estaba circuncidado. Ahora mira, 11. Y recibió la circuncisión como señal, subraya esto, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces Dios le da la circuncisión como señal de qué? De fe, la señal de fe. ¿Y cómo demostró Abraham su fe? Obedeciendo, obedeciendo. Ahora, ¿por qué no se han circuncidado la segunda generación? Por causa de la desobediencia de sus padres. ¿Qué se está cumpliendo ahí? Maldición generacional. Por culpa del pecado de sus padres, la primera generación, mira aquí adelante, no había circuncisión, no han celebrado fiestas, no han celebrado tabernáculos, no han celebrado la Pascua, no había nada. Dios así lo ha instituido. Y mira cómo estamos viendo a Dios. Es que a Dios, amado hermano, no le interesa tanto los rituales, le interesa lo espiritual. Porque si nos colocamos en lo ritual, en la ley, diríamos, pero Dios dijo que se circuncide cada 8 días. Dios dijo que se celebre cada año la Pascua. Él lo dijo textualmente, cada año me van a celebrar la Pascua en tal fecha. Pero vemos que el pueblo no lo hizo y la pregunta es, ¿por qué? Entonces vemos a Dios, que a Dios realmente lo que le interesa era el corazón o la vida espiritual del pueblo, no tanto las actividades. Ahora, cuando la primera generación muere, ya con ellos moriría ya la maldición y el castigo que Dios había hecho. Y dice, ahora sí, circuncídalos y que celebren la Pascua. Interesante eso. Una vez más mostramos el carácter de Dios. Dios lo que siempre va a reflejar es el corazón del pueblo espiritual. Por eso que Moisés diría en la Shema, ¿no? El amor a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente, es el mandamiento que Dios quiere que cumplamos, no tanto las tradiciones y ordenanzas que se dio en la ley. Volvemos a Josué. Josué,
Josué, ¿ya? Josué. Ahora entiendes por qué Pablo, a ver, vamos un momento ahí, ¿ya? Antes de ir a esto, ahora entiendes por qué Pablo va a decir que nosotros somos la circuncisión del corazón y por qué Moisés en Deuteronomio y Números va a decir, circuncídense el prepucio de vuestro corazón, les va a decir. Hermano, tenemos que entender lo que Dios siempre quiere es la vida espiritual, no tanto las ordenanzas, no tanto eso, y es a lo que va a caer Israel después. Pablo en Filipenses 3:3 diría que nosotros somos los de la circuncisión, los que en corazón, a ver, vamos ahí, y tú vas a ver que sí es obediencia. Filipenses capítulo 3, me viene a la memoria, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros, mira lo que dice Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, ahí está, obediencia, servicio. Eso es lo que hizo Abraham. Por eso le dio Dios la señal de la circuncisión. O sea, no fue porque fue algo bonito. Le dio a Abraham. A ver, mira aquí adelante para que entienda. Dios le dio la señal de la circuncisión para que esa señal demande obediencia, demande servicio al Señor. No fue que fue algo bonito, no fue por eso tampoco. Entonces, la circuncisión era una señal que sí o sí connotaba obediencia, tenían que obedecer el pueblo. Por eso aquí que dice, nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en nosotros, no teniendo confianza en la carne. Entonces, la circuncisión siempre era por obediencia. Y como la primera generación había desobedecido, su circuncisión era nula. Y como estaban bajo el pacto antiguo, había la maldición generacional que ya Moisés había relatado en Levítico. Estaban bajo la maldición generacional por culpa de los padres. Como los padres mueren, Dios les permite nuevamente ser circuncidados. Pero aquí entramos en otro punto precioso. Espero que estén entendiendo, hermanos. No quisiera confundirlos. Si hay confusión, hermanos, voy a sentirme triste. Vamos a ver acá. Miren, por cuanto, aquí está la causa. ¿Por qué? Porque no han obedecido a la voz de Jehová, no han obedecido a su voluntad. Por eso han caído en la maldición generacional, vagar 40 años. Mira, por lo cual les juró que no les daría la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra que fluye leche y miel a los que le daría esto a los hijos de ellos, es decir, a la segunda generación, que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, mire, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Es claro, no eran circuncidados. Dios, Josué los circuncidó nuevamente. Ahora mira acá. Y cuando acabaron de circuncidarse, toda la gente se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron, hasta que sanaron. Ahora escucha esta parte y tú vas a entender por qué Dios ha retrasado la circuncisión. Mira, ¿por qué? A ver, yo les pregunto antes a los hermanos del Zoom, ¿por qué no han obedecido el pueblo de Israel, la primera generación, a Dios? ¿Recuerdan cuál era su grande lucha? Constantemente, ¿qué querían? Volver. Regresar. Eso. ¿Por qué no han podido obedecer la primera generación? ¿Por qué les ha costado tanto? Viendo señales, viendo mar, viendo agua, viendo maná. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Egipto estaba en sus corazones. Egipto estaba en sus vidas. Estaban tan arraigados con Egipto que querían volver constantemente, ¿sí o no? Para eso nos trajiste, queremos ir allá, ahí teníamos pescado, leche, y todavía mentían. Comíamos carne, dicen ellos. ¡Qué mentirosos! ¡Qué mentirosos! Porque cuando piden carne, ellos mienten. Allá teníamos carne, teníamos cebollas, teníamos etcétera. Mentira, mentira. ¿Por qué? Porque Egipto estaba en sus corazones. ¿Por qué no obedecían a Dios? Porque todavía ellos eran de Egipto, amaban a Egipto. Ahora, ¿por qué Dios retrasa la circuncisión? Porque mira lo que pasa acá. Y Jehová le dijo a
Josué, mira, hoy, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el hombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. ¡Qué preciosa teología! ¿Por qué sabemos que esta segunda generación sí va a obedecer? Porque ya no están bajo el oprobio de Egipto. Es decir, dice Dios, con esta circuncisión, hoy dice, hoy que han sido circuncidados, de esta segunda generación, he quitado la vergüenza de Egipto, el recuerdo de Egipto, la esclavitud de Egipto. Todo hoy se ha quitado. Esta es una nueva generación. Y esta nueva generación sí le va a creer a Dios. Por eso es importante lo que vimos en el punto número 1. Sí era una generación que sí quería conquistar Canaán. Querían conquistar Canaán. Y aquí, amado hermano, es muy importante entender algo. Entender algo. Hermano, no solamente se trata de Josué como líder, sino también la segunda generación. Y eso es donde muchos no ponen importancia. Ponemos importancia en Josué, pero también fue clave la segunda generación. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hubo muchas conquistas? Porque la segunda generación era de fe. No tenía Egipto en sus corazones. No recordaba de Egipto. Ellos tenían una mentalidad, Canaán, poseer Canaán, la leche que, perdón, la tierra que Dios nos prometió donde fluye leche y miel. Entonces, ¿qué es importante aquí? Por eso, ¿cómo se llamó ese lugar? Gilgal, rueda, voltear, girar. Había un cambio ahí. Dios ha cambiado. La generación pecadora, una generación que sí cree, una generación que va a confiar en Dios. Por eso va a haber conquistas. Un Josué líder que tiene fe y una generación nueva, hermano, victoria segura. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en la teología bíblica? Que Dios está enseñando algo muy importante. No vamos a obedecer a Dios si todavía tenemos algo del pecado en nuestras vidas. Por eso muchos cristianos se caen. Por eso muchos cristianos dudan. Por eso muchos cristianos se desaparecen por 5 meses de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque aunque sus cuerpos estén en la iglesia, sus corazones están en el mundo. Como estos judíos israelitas estaban fuera de la esclavitud, estaban fuera de Egipto, estaban yendo hacia la tierra prometida, pero Egipto nunca había salido de sus corazones. Egipto vivía en sus corazones. Ellos amaban Egipto. Mucha gente está así hoy en la iglesia. Su cuerpo en la iglesia, su voz cantando, pero su corazón aún está en el mundo. Por eso no hay obediencia, por eso no hay crecimiento. O sales del mundo o sigues ahí. Por eso, ¿qué diría Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está aquí, está allá afuera en el mundo. Como la mujer de Lot, ¿no? Lo mismo pasa con la mujer de Lot. La mujer de Lot estaba yendo rumbo a salvación. Sus pies estaban corriendo al monte. Pero cuando ella voltea atrás, ¿qué denota ella? En vano. Salió de Sodoma y Gomorra su cuerpo, pero su mente, su corazón, su alma estaba ahí estaba. Como esta generación. ¿Por qué era desobediente? ¿Por qué era rebelde? ¿Por qué Dios le dice duro de servirse a esta generación? ¿Por qué? Porque amaba a Egipto. Egipto nunca había salido de sus corazones. Eso nos puede pasar. Puede pasarte a ti. Recuerde una cosa. Dios escudriña nuestras mentes y para Él somos libros abiertos. Puedes mentirme a mí, pero si tu corazón está lejos, vos solito te mientes, solita te mientes. No hagas eso. O sales del mundo y entras al reino de Cristo o sigues allá. ¿Sabes por qué? Porque el que ha nacido de nuevo, ¿sabes dónde ha ingresado? Te lo demuestro. Ahora te voy en Colosenses. Ahora te voy en Colosenses. Ahora entiendes por qué no hay cristianos mundanos, cristianos medios mundanos, un pie en el mundo. No, no, no. Tú no has salido del mundo. Tú amas el mundo. Tu cuerpo está en la iglesia. Tu cuerpo presencial
Vemos en la iglesia. Tu voz escuchamos en la iglesia, pero tu corazón, ¿sabes dónde está? En el mundo. Pero ha habido un traslado. Y es lo que Pablo dice en Colosenses. Mira, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Ah, Colosenses capítulo 1. Mira, mira esto, mira esto. Vamos a leer desde el 10. Escucha esta parte. Escuche. Para que andéis, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, santidad, pureza, justicia, fortaleciéndoos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Escuche esto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Un cristiano no puede volver al mundo, pero hermano, yo he vuelto, soy el hijo pródigo. Dios me ha vuelto a llamar. No, tú nunca has sido cristiano, nunca has sido cristiana. Escuche lo que voy a decir, los que están en Facebook, en YouTube y aquí los del Zoom. No hay cristiano que realmente ha nacido de nuevo que vuelva al mundo. No hay. Si ha vuelto al mundo, nunca ha sido de nosotros, como diría el apóstol Juan en su epístola capítulo 3. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué? Porque el que es de nosotros permanece. No hay cristianos. Me he ido al mundo por 3 años. No, tú no eres cristiano. No has nacido de nuevo. Tu cuerpo ha estado cantando, tu cuerpo ha estado alabando, tu cuerpo ha ido a retiros, a campañas, tu cuerpo ha ido por 2 años a la iglesia, tu cuerpo, pero tu alma, tu mente y tu corazón siempre ha estado en el mundo. Porque, ¿qué dice el texto? Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y dónde nos ha trasladado, hermano Héctor? Al reino de su Hijo amado. Hay un cambio, hay un traslado del mundo a lo espiritual, del enemigo a Dios. ¿Cómo es posible que alguien diga, es que yo he vuelto, pues he caído, hermano, lo siento? Los que me están mirando por transmisión en Facebook, ojalá que algún día vean estos videos. Yo sé que muchas personas han sido lastimadas por culpa de iglesias falsas, de pastores que han abusado de su autoridad, por falsos cristianos que se han aprovechado muchas veces de ustedes, por iglesias que les han sacado hasta el último centavo. Yo sé que hay iglesias así, entre comillas iglesias, pero escuche lo que voy a decir. Ellos son falsos. Ellos no nos representan. Hay una iglesia verdadera. Hay creyentes verdaderos. Hay pastores verdaderos. Si usted ha caído en una iglesia falsa donde le han lastimado, donde le han criticado, donde le han insultado, donde le han hecho de menos, donde le han sacado dinero, nada más, esa es una iglesia falsa. Es un pastor falso. No nos juzgue a todos. No nos meta a la bolsa a todos. De parte de la Biblia, de parte de los cristianos, de parte de nosotros los siervos, le pido disculpas. Pero no todos somos igual. No se enoje con el Señor. No se enoje con el cristianismo. Venga al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos y pastores fieles a la palabra, que realmente hemos salido del mundo de tinieblas y estamos en el reino del Hijo amado, donde yo quiero que usted esté también. No culpe a Dios, no culpe al pastor, no culpe al cristianismo. Hay falsos, hay malos, gente mala, gente que busca su conveniencia, pero aquí también hay gente, cristianos, cristianas, que estamos fieles a la palabra y estamos seguros y estamos permaneciendo en la fe. El texto que dice, hemos sido trasladados. ¿Y quién nos ha trasladado? Dios. Dios nos ha trasladado.
Él ha hecho esa obra. Al reino de su Hijo, amad. En pocas palabras, ¿estás o no estás? Así de simple. Si tú ves a tu hermanito de la iglesia cometiendo errores, faltas, y a la iglesia viene los domingos, pero está en las discotecas, en los bares, ahí en la música mundana, y dice, domingo no voy a venir porque tengo campeonato de fútbol, pero en la tarde voy a venir un momento a orar, tú dile, ¿por qué te engañas tú mismo? Me recuerdas a la primera generación, tú dile, me recuerdas a la primera generación de Israel. Volví al mundo. Cuando Dios mandaba el maná, amén, gloria a Dios. Cuando Dios ha hecho convertir las aguas de Mara en agua salada, en agua dulce, perdón, ¿qué ha dicho el Israel? Amén, gloria a Dios. Pero a la primera oportunidad, desobediencia, dureza. Así son muchos, entre comillas, cristianos carnales. Solamente se alegran con la alabanza, se alegran con el culto, se alegran con la reunión de jóvenes. Ah, para retiros número uno, ¿no? Número uno para campeonatos, retiros, número uno. Pastor que me estás escuchando, tu trabajo como líder es velar por la vida espiritual, no por la diversión. La diversión es secundario, el entretenimiento es secundario. Tu trabajo es velar por la vida espiritual y no hacer cristianos que se estén autoengañando en la iglesia, pensando que por ir a un culto, retiro, campaña, pensando que por estar rodeado de cristianos o de pertenecer a una iglesia son salvos. No se halla esa persona estando en la iglesia, pero estando fuera de la presencia de Dios. Este mandato nos enseña algo y Dios dice, hoy, hoy ha finalizado, acabó el oprobio, la vergüenza, la esclavitud, una nueva generación. Eso hace Dios. Eso hizo conmigo Dios. Hace 7 años, ¿sabes qué dijo? Hoy se acabó el Fernando. Ese Fernando que amaba el mundo, que le encantaba, que se placía, que lo buscaba y que trabajaba por el mundo, se acabó. Hoy he quitado la vergüenza que has tú pertenecido a la familia del enemigo, que has amado el mundo, que has amado la concupiscencia del mundo, la vanagloria de la vida. Hoy se ha acabado. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Cristo. La salvación y Cristo es un cambio rotundo, un giro de 80 grados, 180 grados, un cambio completamente, como el lugar, ¿no? Que lo han llamado rueda, giro, cambio completo. La segunda generación está lista, preparada. Tomemos Canaán. No va a haber quejas. No hay. Volvamos a Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no lo saben. Eso tiene que pasar en tu vida. Olvidarte de tu pasado. Rechazar tu pasado. Te tiene que dar vergüenza porque esa palabra oprobio es vergüenza. Muchos cristianos quieren volver, ¿no? No les causa vergüenza. Así hablaba, tú tienes que decir. Así me expresaba antes. ¿Qué vergüenza tienes que tú que decir? Si realmente eres cristiano, tiene que haber un cambio en todo, porque ellos son una nueva generación, tú eres una nueva persona. ¿Ha habido ese cambio? ¿Será que Dios puede decir desde el cielo, sí, hace 8 años, hace 7 años, hace 10 años, he quitado ese oprobio, esa vergüenza de la vida de los hermanos que están acá? Tremendo, ¿no, Josué? Nos está despertando, hermanos. Despierten ustedes también. Y les alumbrará Cristo, como dice Pablo. Tremendo, ¿no? ¿Habían visto a Josué así? Yo no, hermanos. Estoy aprendiendo con ustedes. Estamos aprendiendo mucho. Avancemos. La razón es la desobediencia de la primera generación. Al parecer, Dios no permitió que se circuncidaran por causa de la desobediencia de los padres, pues la circuncisión es la señal del pacto abrámico, pero también fue recibida, subraya eso, fue recibida por la obediencia. De eso también va a hablar Santiago, le animo a que lo lea. Es decir, esta generación la recibe por la obediencia que va a demostrar al mandato de Josué. Claro, porque Dios ya lo había dicho, ¿no? Sí va a haber una conquista, sí va a tener la tierra prometida. Ya lo había dicho en el capítulo 1. Porque, ¿qué sabe Dios? Sabe que estos son una generación que va a obedecer. Y porque es ahí donde se les quita el yugo del oprobio de Egipto. Comienza una generación de fe y recibe la circuncisión como señal del pacto de sus padres. Una generación que obedece porque no recuerda ni sabe
de la vida en Egipto. Una generación que quiere conquistar Canaán y vivir en las bendiciones de Dios. Por eso es importante la secuela. Importante porque en Deuteronomio Moisés va a animar a esto y la bendición va a caer en ellos. Pues, amado hermano, no solamente se centre en Josué, vea un poco más del carácter de esta segunda generación. ¿Y desde dónde parte esto? Desde Deuteronomio, desde el tercer mensaje específicamente, cuando Moisés va a bendecir a esta generación. Avanzamos. 3. La celebración de la Pascua. Recuerde que estamos viendo 5 circunstancias antes de la toma de Canaán, conocidos como la preparación espiritual. Muy bien. Es también comprensible por lo visto anteriormente que tampoco se va a celebrar la Pascua se va a celebrar la Pascua después del primer año de salida en Egipto, ¿no? Esto por la desobediencia y el corazón del pueblo, ¿no? Lo que dije hace un momento, tampoco la Pascua se va a celebrar, solamente se celebra en el primer año de la salida de Egipto y después no se celebra más. Y esto obviamente es por el corazón del pueblo que también ha traído la desobediencia. Esta es la tercera vez que el pueblo celebraría esta fiesta. Claro, porque recuerden que uno se hace en Egipto, ¿no es cierto? Con la Pascua, la otra se hace en Números, a un año ya de la salida, y la otra se va a hacer ahora, acá. Muy bien. Esta es la tercera vez que el pueblo celebraría esta fiesta y lo haría ya en territorio de las tierras, de tierras prometidas. Aquí también hay otro mensaje. Aquí también hay otro mensaje importante. Espero que tú lo estés viendo ya como lo estoy viendo yo, ¿no? La fiesta de la Pascua se hacía en memoria de la salida de la esclavitud de Egipto por la mano de Dios. Y tú puedes anotar ahí, mira, otro elemento recordatorio. Son elementos recordatorios y repito una vez más, no siempre es un altar, no siempre es un altar. Los huesos de José eran elementos recordatorios. La celebración de la Pascua era de elementos recordatorios. Por eso te dije en la primera parte, ¿no? Los elementos recordatorios se adhieren o son muy constantes en la historia de Israel. Ya tú tienes que ver, en tu estudio personal tienes que, acá está otro, descubre tú, entra a esta aventura, amado hermano, lee la Biblia y ve, mira, acá veo yo otro elemento recordatorio. Mira, acá también. Qué lindo, ¿no? Mira, ya te he enseñado una prédica completa, ¿no? Tú puedes hacer una serie de este tipo de cosas. Y cómo esas cosas apuntan de qué? Las promesas de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Wow, ya te he dado una serie para que tú lo prediques. Los elementos de la Pascua eran representativas para tener una comunión con Dios, limpieza y acercamiento en acción de gracias por su fidelidad y misericordia, siendo sinceros para con Dios. Ahora, esto es muy importante. La sinceridad en la Pascua es muy importante. Muy bien. Entonces vemos que celebran la Pascua siempre con un sentido de acercarse a Dios, de recordar lo que Dios ha hecho por ellos allá en la etapa del éxodo, de la salida, de su poder, de su misericordia, de cómo ha respondido a la oración, de cómo ha estado con Moisés, de cómo les ha librado de la matanza de los primogénitos allá en Egipto, pintándola con el dintel con la sangre del cordero, etcétera. Pero aquí va a ser muy importante el pan, ¿ya? Y con esto vamos a finalizar. Abre tu Biblia en Josué. Josué. Josué, Josué, Josué capítulo 5 verso 12. Josué capítulo 5 verso 11, perdón. Vamos a leer desde el 10, ¿ya? Josué 5:10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, ¿no? Escucha esto. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas, ¿no? Entonces voy a explicar esto rapidito, ¿ya? Mira aquí adelante. La Pascua tenía elementos importantes. No voy a abundar mucho, solo voy a abundar dos, por los cuales Josué está tocando este punto. Número uno, el cordero. ¿Qué representaba? La sangre, ¿no es cierto? Representa la sangre que iba a servir como un elemento por el cual Dios iba a mirar la sangre e iba a pasar por la casa, ¿no? Una manera de justificación, podríamos decirlo así, ¿no? La casa ha sido salvada. ¿Por qué? Porque tiene la sangre en el dintel. Pero también al día siguiente se comía los panes sin levadura.
Ahora, ahí es donde quiero entrar. Y este es el punto clave por el cual también Josué relata esto, porque recuerden que estamos en la preparación espiritual. Entonces, más allá de celebrar la salida del Éxodo, que ya ha pasado mucho tiempo, lo importante eran los panes sin levadura de la Pascua, porque un pan sin levadura, ¿sabes qué representaba? La levadura representaba enemistad, pecado, alejamiento de Dios y también cualquier acto de pecado que hayamos hecho para alejarnos de Dios. Entonces, al comer el maná, perdón, el pan sin levadura, estamos diciendo, ese pan eres tú. Mira aquí adelante, ese pan era todo judío. Y como el pan está sin levadura, esa levadura son pecados, todo lo que tú hayas hecho, sácalo. Y como está sin levadura, es decir, sin transgresión, sin pecado, así acércate a Dios en sinceridad, en arrepentimiento. ¿Me dejo entender? Por eso Pablo va a utilizar la figura de la Pascua en 1 Corintios capítulo 5, hablando de este punto, la sinceridad, alejarse de tu pecado. Para nosotros cristianos sería confesar nuestro pecado. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, el texto dice, 1 Corintios capítulo 5, verso 6. Verso 7, perdón. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. El contexto es del caso de la inmoralidad de un joven que tenía um, alguna fuerte conexión de relación con la mamá de con su madrastra, ¿no? Con la mujer de su papá. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Eso es lo que era la intención. Sin levadura, como sois. Mira, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad. Muy bien, voy a explicar eso. Mira aquí adelante, rápido, mira aquí adelante. ¿Qué elemento te dije que había principal? El cordero de la expiación, ¿no es cierto? De la redención, del rescate y los panes sin levadura que se comían al día siguiente. Muy bien. Primeramente les voy a mostrar en un contexto judío. El cordero significaba, representaba como Dios les ha perdonado la vida en la matanza de los primogénitos. Muy bien. Y el pan sin levadura va a significar lo mismo para nosotros. Ahora mira aquí adelante. Pablo en Corintios 5 dice, nuestra Pascua, es decir, el cordero es Cristo, dice. Ya murió por nuestros pecados. Pablo lo compara. Esta Pascua, el Cordero, es Cristo, pero la aplicación continúa del pan sin levadura. El judío entendía como nosotros tenemos que entender ahora. Es decir, cuando voy a comer el pan, estoy quitando mis pecados. Esa levadura sois vosotros, dice Pablo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Hemos fallado. Quítense esa levadura, dice, y preséntense como panes sin levadura, es decir, sin pecado. Como Pablo, en sinceridad y en verdad. ¿Qué connota eso? Arrepentimiento, acercamiento a Dios. ¿Me dejo entender? Eso tenía que hacer el pueblo de la segunda generación, acercarse a Dios, reconociendo sus pecados, siendo sinceros, hablando con la verdad. Era un acercamiento con Dios la Pascua. Y eso también tenemos que aplicarlo nosotros. Tenemos que aplicar nosotros. Pan sin levadura. Tú eres el pan, tú eres el pan. ¿La levadura qué es? Pecado. Dios, Pablo dice, quítense esa levadura. Quítense eso, enojos, contiendas, males, quítense eso y preséntense delante de Dios como un pan sin levadura, un pan sin pecado. ¿Cómo Pablo? En sinceridad y verdad. Comunión. ¿Se entendió? Lo mismo lo hacía el judío, lo mismo lo hacen los cristianos. ¿Cuándo hacemos esto? En la Santa Cena. ¿Ya? Muy bien, vamos a avanzar y con esto finalizamos, como les dije, finalizamos, ¿ya? Sinceros, ¿no? Estar con mucha sinceridad. Muy bien, vamos a llegar hasta aquí, amados hermanos. Nos falta 2 puntos. A ver, creo que nos falta 2 puntos. Creo que lo podemos acabar. Ah, ya. Es sencillo esto. Ya no hay mucha complicación. ¿Ya? Pido paciencia, paciencia, por favor. Quiero acabar este punto ya. Recuerden que estamos en los 5 puntos antes de la conquista, la preparación espiritual.
Cuarta circunstancia, el cese del maná. En el verso 12 se nos indica que el maná ha cesado, es decir, ya no van a recibir maná. Este hecho realza la llegada de los judíos a tierra prometida, donde se disfrutaría de los frutos producidos en la tierra que fluye leche y miel, ¿no? ¿Por qué se le dice leche y miel? Porque es una tierra productiva, fértil, buena para cosechar, ¿no? Por eso es importante entender también los viñedos, ya, pero eso es otro tema. Entonces, en el verso 12 de Josué 5, el texto dice, ya no va a caer maná, hasta aquí han disfrutado del pan que cayó del cielo, ahora van a comer sus cosechas, el fruto de su trabajo. Entonces, ha cesado el maná. Obviamente aquí también tenemos un mensaje teológico, ¿no? Que ya Jesús lo va a aplicar también más adelante en Juan, ¿no? Pero recuerde que estamos viendo solamente sombras. Por último, 5. El encuentro con el príncipe de los ejércitos. En el verso 13 para adelante, Josué va a tener un encuentro, ¿no? Con el príncipe de los ejércitos. Vemos nuevamente el carácter de un líder viendo y meditando en cuanto a su propósito y misión. El carácter de Josué. La pregunta de Josué es natural en cuanto a la espada del varón de la visión y el contexto de guerra. Josué tuvo un encuentro con el verdadero capitán del ejército de Israel, el mismo Señor Jesucristo. Con las mismas palabras dadas a Moisés, se ratifica la victoria de Josué, pues la promesa de estar contigo donde quiera que vayas se cumple en la cristofanía, corregimos ahí, en la cristofanía del príncipe de los ejércitos. ¿Quién es? Cristo. 5 características o 5 circunstancias en la preparación de Israel que sirvieron para tocar el corazón espiritual de la segunda generación. Y realmente ha tocado su corazón. El recordatorio de los altares, ¿no es cierto? La circuncisión, la Pascua que era tan celebrada por ellos, un tiempo de gozo, de acercamiento a Dios, que el maná cese y que empiece la cosecha, que empiece a ver los frutos, es una muestra de que ya están en la tierra prometida. ¡Qué alegría, qué gozo! Ya estamos pisando tierras prometidas. Era una alegría para la segunda generación, que le acercaba a Dios. Y por último, Josué se encuentra cara a cara con el príncipe de los ejércitos, quien vamos a ver más adelante, que es Cristo preencarnado. Y ahí también hay otro mensaje que lo vamos a ver la siguiente semana. Estos 5 puntos han preparado el corazón espiritual de Israel, de la segunda generación. Le pregunto a usted, ¿han preparado su corazón? ¿Está preparado usted de manera espiritual también? Saber que necesitamos elementos decoratorios, ¿le ha animado? Saber que nosotros estamos circuncidados en el corazón y hemos sido trasladados al reino del Hijo amado, ¿le da confianza? ¿Le da motivación para vivir conforme al llamamiento santo que usted tiene? A ellos sí, muy bien. A conquistar Canaán. Actitud, carácter, disponibilidad. El maná César y el encuentro con el príncipe son elementos que recuerdan la promesa de Dios, la presencia de Dios y el poder de Dios. Lección número 6. Josué, ¿no? Hemos visto la segunda división, conquista de Canaán. Y hasta aquí hemos concluido con la preparación. Nos vemos la siguiente semana con otra entrega de este fascinante libro de Josué que poco a poco estamos llegando ya al clímax de este libro. Mi nombre es Fernando, es un placer haber estado con ustedes, los esperamos. La siguiente semana sí, vamos a seguir escarbando y seguir escarbando de este libro maravilloso. Bendiciones.